Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, miembros de la comunidad V. Soy alumno de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Eduardo Carranza Araujo con número de matrícula 20003080. Mi profesora es la licenciada Laura Karina Reyes Ramírez y la asignatura es Derecho Internacional. Este video corresponde al reto número 5 denominado ¿Qué regla se rompe? En este reto se nos pide que veamos y analicemos una película de entre una lista. Yo en lo particular elegí la película titulada La lista de Schindler. Una vez vista la película, se nos pide realizar una descripción y análisis sobre la película. En este caso, les comento, se me hizo una película sumamente interesante ya que es una película basada en hechos reales que recrea pues la historia de este señor, de Oskar Schindler, y nos regresa a 1945, una época en la cual pues la Segunda Guerra Mundial prácticamente ya estaba llegando a su fin. Oskar Schindler es un empresario alemán que en búsqueda de riqueza se da cuenta que los judíos que habitaban en el territorio de Alemania poseían grandes riquezas, pero que estaban siendo sometidos a persecuciones, asesinatos y pues se les estaban confiscando todas sus propiedades, todo su dinero y no podían poseer negocios. Aprovecha Oskar Schindler esa oportunidad para proponerle a un grupo de judíos que en este caso le cedieran a él los recursos financieros para poder establecer en Cracovia una fábrica que a su vez también les permitiera a ellos trabajar para resguardarse de las persecuciones y asesinatos a los cuales estaban siendo sometidos todos los judíos. Ahí encontrarían ellos pues un resguardo de cierta forma, entre comillas, seguro para evitar ser asesinados, al pues argumentar que eran empleados útiles para la guerra. Durante este tiempo pues este señor Oskar Schindler se dedica a enriquecerse, a producir utensilios de cocina precisamente para el ejército de Alemania. Sin embargo, pues conforme avanza la guerra, Hitler pues empieza a perder territorio, los aliados empiezan acorralar a Alemania, lo que hace que el caos y la desesperación en el pueblo alemán pues empiece a tornar complicada, con lo cual pues la persecución de los judíos en específico de esa comunidad se vuelve más intensa, más despiadada y genera que pues se cometan precisamente crímenes contra este pueblo en campos de exterminios. Son perseguidos, arrestados y llevados a campos de concentración donde son torturados, quemados y sometidos a una sistemática violación en específico a sus derechos fundamentales, hoy derechos humanos. En específico, este señor Oskar Schindler a través de su empresa logra salvar la vida de 1200 judíos. Él se da cuenta que al final de la guerra, pues el dinero que había ganado pudo haber salvado incluso a muchas más vidas, con lo cual pues se encuentra pues en un estado de arrepentimiento, ya que le termina por dejar de encontrar sentido a esa riqueza ganada.
durante ese tiempo. Él proclama que hubiera preferido salvar muchas más vidas en lugar de, pues, conservar ese dinero. Posteriormente, bueno, pues este personaje es para algunos judíos considerado un héroe de guerra y se le realiza un monumento en Jerusalén, al cual acuden muchos de los sobrevivientes y sus descendientes. Y una frase que me gustó mucho que dice que quien salva a una vida, salva a toda la humanidad. Y sí es cierto, porque él finalmente salvó 1200 personas únicamente, pero esas 1200 personas a lo largo de los años se casaron, tuvieron hijos, sus hijos tuvieron nietos y finalmente pues fueron muchas más vidas las que ese pequeño acto logró, pues muchas más vidas que lograron ser salvadas. El reto nos pide que indiquemos cuáles son los derechos que fueron violados en específico durante esta época. Como todos sabemos, Hitler, que era el líder del pueblo alemán y que ordenaba una persecución a través de las SS y de la Gestapo, sobre todo del pueblo judío, cometió una gran cantidad de crímenes de guerra, cometió una violación de derechos humanos de no solo del pueblo judío, sino de muchas otras comunidades como los gitanos, etc. Y vulneró todos los derechos fundamentales que un ser humano de manera natural posee con el solo hecho de nacer y de ser un ser humano. También, bueno, pues viola el Tratado de Versalles, que es un acuerdo internacional que se firmó al término de la Primera Guerra Mundial. De hecho, el Tratado de Versalles, a mi parecer, fue la piedra angular del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y fue el que permitió el Partido Nacional Socialista llegara al poder en Alemania, ya que en este caso Alemania quedó descontenta con los acuerdos firmados por las potencias ganadoras en la Primera Guerra Mundial. Lo que prometía el Partido Nacional Socialista de Hitler era precisamente una rápida recuperación de la economía alemana y el engrandecimiento de su ejército, de Alemania como potencia y sobre todo vengar a Alemania de lo ocurrido en la Primera Guerra Mundial y de lo firmado en el Tratado de Versalles, que consideraban como injusto. Hitler, al llegar al poder, prácticamente rompe esos acuerdos, con lo cual se vulnera y se rompe un tratado internacional que había firmado el pueblo alemán. También se invade de manera arbitraria territorios aledaños a el Estado alemán, territorios soberanos, naciones soberanas que fueron invadidas por la fuerza con la finalidad de ser sometidas a la dictadura de Alemania, comandada y dirigida por Hitler. Se rompen grandes acuerdos, como ya lo mencioné, violación a los derechos humanos, tratados como el Tratado de Versalles, se invaden territorios y para concluir quiero decir que si bien este episodio de la humanidad representa, conocido como el Holocausto, representa una historia gris y oscura en las páginas de la historia de la humanidad, también sirvió para sentar las bases de lo que hoy conocemos como la Declaración Internacional
de los Derechos Humanos, que el 10 de diciembre de 1948 a través de la Convención de Derechos Humanos, la ONU, las Naciones Unidas, pues el 10 de diciembre de 1948 declara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con sus 30 artículos que indican cuáles son los derechos que todo ser humano a nivel internacional y sin importar su país, su raza, su idioma, su sexo, tienen derechos. Esa declaración es parte fundamental de una implementación a nivel interno de muchos de los países miembros, lo que hoy en día genera que muchos de esos derechos sean incluidos en las constituciones internas de cada uno de los países miembros, que hoy en día son más de 193 países que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas. Por lo cual considero que si bien en el pasado se generaron grandes atrocidades, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, también sirvió de base para que se pudieran consolidar los derechos humanos a que todos tenemos derecho. Espero que pues cada vez sea posible que los estados protejan, garanticen, promuevan y respeten en verdad estos 30 derechos fundamentales que todo ser humano debe de tener, para que en verdad se pueda perseguir y alcanzar un estado de felicidad y de paz a nivel internacional, tanto entre naciones como entre las sociedades y los humanos. Muchas gracias y buenas noches.